Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar el proyecto integrador del módulo 18 de Prepalineset, titulado El movimiento de una partícula. Antes de comenzar, recuerden colocar en su documento una portada, y en su portada pueden incluir el título del proyecto, el nombre del estudiante, el grupo al que pertenece el estudiante, el nombre del asesor virtual y la fecha de entrega. Antes de comenzar, recuerden que yo estaré trabajando con algunos datos diferentes a los de ustedes. Recuerden que este video solo es de apoyo. Es muy importante que observen las sesiones que realizan sus asesores. Instrucción 1. Lee y analiza el siguiente planteamiento. ¿Sabías que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros? Existen laboratorios dedicados a la investigación en física de partículas, mismas que se encuentran en todo el universo. Algunos investigadores intentan calcular qué tanto se puede acelerar una partícula y de esta manera acercarnos a saber si los objetos pueden viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Se estudia en específico el caso de una partícula cuya aceleración está dado por y Prepelineset les da una función. En este caso yo estaré utilizando una función como ejemplo. Ustedes deberán usar la función que Prepelineset les dio. Y la función que utilizaré es f de x es igual a 3x cuadrada menos 4x más 7. Y la actividad nos dice, los investigadores están interesados en determinar, inciso A, cuál es la función de velocidad si al instante t igual a 0 la velocidad de dicha partícula es de 0. Y ahora usaremos las fórmulas de las integrales y también usaremos la función que nos dio Prepelineset. Ahora para desarrollarla colocaremos el símbolo de la integral y entre paréntesis colocaremos la función 3x cuadrada menos 4x más 7 y después del paréntesis se debe de colocar la de x. Ahora tenemos que ver cuáles son los términos y podemos ver que en mi caso hay tres términos. El primer término es el 3x cuadrada, el segundo término es el 4x y el tercer término es el 7. Entonces ahora se debe de colocar en mi caso el símbolo de la integral y después del símbolo debo de colocar el primer término, en este caso sería símbolo de integral 3x cuadrada y después se colocaría el de x, después se coloca el signo de menos y se vuelve a colocar el signo de la integral. Y se coloca el segundo término es el 4x, después se coloca el de x, después se tiene que colocar el signo de más y se debe de colocar el símbolo de la integral y se debe de colocar el tercer término, en este caso el tercer término es el 7 y después se debe de colocar la de x. Ahora tenemos que observar qué datos son las constantes. En el ejemplo que yo estoy usando, el 3 es una constante, el 4 es otra constante y el 7 es otra constante. Ahora estas constantes las debemos de sacar de la integral. Entonces se debe de colocar la primera constante, en este caso es el 3, después se debe de colocar el símbolo de la integral. La x cuadrada de x, ahora se debe de colocar el signo de menos y se debe de colocar la segunda constante, en este caso es el 4. Ahora se debe de colocar el símbolo de la integral. Y después del símbolo de la integral, se debe de colocar la x de x y se debe de colocar el signo de más. Y se debe de incluir la tercera constante, en este caso es el 7. Y después de la constante se debe de colocar el símbolo de la integral. Y después del símbolo de la integral, se debe de colocar la de x. Ahora esto lo debemos de integrar. Entonces se coloca el 3 porque es la primera constante. Después le colocamos la x, pero como tiene un exponente y el exponente que tiene es un 2, según la fórmula tenemos que sumar 1. Entonces sería 3x cúbica entre n más 1 porque así lo indica la fórmula. Entonces es entre 3. Y colocamos el menos 4. Pero como la x del 4 no tiene un exponente mayor a 1, entonces se le suma 1. Entonces sería el 1 que tiene la x
más el 1 que se le debe de sumar según la fórmula, entonces queda como 4x cuadrada entre n más 1, entonces es entre 2, y después colocamos el más 7x. Esta es la integral. Ahora, antes de la integral, le debemos de colocar f, después podemos colocar una comita y colocamos la x. Ahora tenemos que hacer divisiones, entonces vemos que 3x cúbica entre 3 nos da una x cúbica, pero no es necesario colocar el 1, así que queda como x cúbica. Menos 4x cuadrada entre 2 nos da como resultado menos 2x cuadrada. Y ahora se coloca el signo de más, y en mi caso, se debe de colocar el 7x. Y en el ejemplo que yo estoy utilizando, la velocidad es x cúbica menos 2x cuadrada más 7x. Y en mi caso, esta es la respuesta del inciso A. Ahora, para resolver este inciso, necesitamos la función que encontramos en el inciso A. Después de colocar esta función en el inciso B, tenemos que desarrollarla, y vamos a usar algunas fórmulas. Ahora tenemos que integrar. Ahora, para desarrollarla, colocaremos el símbolo de la integral, y entre paréntesis colocaremos la función x cúbica menos 2x cuadrada más 7x, y después del paréntesis se debe de colocar la dx. Ahora tenemos que ver cuáles son los términos, y podemos ver que en mi caso hay tres términos. El primer término es x cúbica, el segundo término es 2x cuadrada, y el tercer término es el 7x. Recuerden que yo estoy usando algunos datos diferentes a los de ustedes. Entonces, ahora se debe de colocar en mi caso el símbolo de la integral, y después del símbolo debo de colocar el primer término. En este caso sería símbolo de integral x cúbica, y después se colocaría el dx. Después se coloca el signo de menos y se vuelve a colocar el símbolo de la integral, y se coloca el segundo término. El segundo término es 2x cuadrada, después se coloca el dx, después se tiene que colocar el signo de más y se debe de colocar el símbolo de la integral. Y se debe de colocar el tercer término, en este caso el tercer término es el 7x, y después se colocará la dx. Ahora tenemos que observar qué datos son las constantes. En el ejemplo que yo estoy usando no hay una constante en la x cúbica. El 2 es una constante y el 7 es otra constante. Ahora estas constantes las debemos de sacar de la integral. Entonces se debe de colocar la primera constante. En este caso al inicio no hay una constante, así que no se coloca nada antes de colocar el símbolo de la integral. Después se debe de colocar el símbolo de la integral, la x cúbica de x. Ahora se debe de colocar el signo de menos y se debe de colocar la segunda constante, en este caso es el 2. Ahora se debe de colocar el símbolo de la integral, y después del símbolo de la integral se debe de colocar la x cuadrada de x, y se debe de colocar el signo de más, y se debe de colocar la tercera constante, en este caso es el 7. Y después de la constante se debe de colocar el símbolo de la integral, y después del símbolo de la integral se debe de colocar la x de x. Ahora tenemos que hacer la integral. Pero como al inicio no hay una constante, no se coloca nada, y se coloca x, pero como tiene un exponente y el exponente que tiene es un 3, según la fórmula tenemos que sumar 1, entonces sería x a la 4 entre n más 1, porque así lo indica la fórmula, entonces es entre 4, y colocamos el menos 2, pero como la x del 2 tiene un 2 como exponente, entonces se le suma 1, entonces sería el 2 que tiene la x más el 1 que se le debe de sumar según la fórmula, entonces queda como 2x cúbica entre n más 1, entonces es entre 3. Y después colocamos el más 7x, pero según la fórmula se le debe de sumar 1 al exponente de la x, entonces queda como x cuadrada. Como la x no tenía un exponente mayor a 1, entonces quedó como x cuadrada. Si hubiera tenido un exponente mayor de 1, no hubiera quedado como 7x cuadrada. Entonces quedó como 7x cuadrada entre n más 1. Así lo indica la fórmula, entonces queda 7x cuadrada entre 2.
Después tenemos que colocar el signo de más y debemos de colocar la letra C. Esta es la integral. Ahora, antes de la integral, le debemos de colocar f, después podemos colocar la x. Ya no se debe de colocar una comita junto a la f y junto a la x. Ahora tenemos que observar la instrucción del inciso B. Y vemos que al final de la instrucción nos dice que toma un valor de 2. Entonces, a donde colocamos la C, colocamos el 2. Entonces, en el ejemplo que estoy usando, queda de la siguiente manera. F de x es igual a x a la 4 entre 4, menos 2x cúbica entre 3, más 7x cuadrada entre 2 más 2. Y esta es la expresión o función que pide el inciso B. Recuerden que yo estoy usando algunos datos diferentes a los de ustedes como ejemplo. Inciso C. ¿Cuánto ha recorrido la partícula en el intervalo 3 a 6? Para resolver el inciso C, vamos a usar la expresión de la posición de la partícula. Esta expresión la acabamos de obtener en el inciso B, así que la podemos copiar en el inciso C. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes a los de ustedes. En primer lugar, la x va a valer en mi caso 3 y posteriormente va a valer 6, pero primero desarrollaré la x que vale 3. Este procedimiento ya se ha realizado anteriormente en otras actividades. Vamos a usar la expresión y a donde la expresión tenga x, vamos a colocar el 3. Entonces es f de 3, ya no es f de x, es igual a 3 a la 4 entre 4. Ya no es x a la 4 entre 4. Y se coloca el signo de menos y se coloca el 2 por 3 cúbica entre 3. Ya no es 2 por x cúbica entre 3. Y se coloca el signo de más y se coloca en mi caso el 7. Y en lugar de colocar x cuadrada, se coloca el valor de x, que es 3, y esto es al cuadrado. Entonces quedó como 7 por 3 al cuadrado entre 2. Ya no quedó como el 7x cuadrada entre 2, y al final colocamos el más 2. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes a los de ustedes. Ahora lo tenemos que desarrollar. Entonces colocamos f de 3 es igual a y colocamos el resultado de 3 a la potencia 4. Y como resultado nos queda 81 y bajamos el 4, entonces es 81 entre 4. Después colocamos el menos 2 y entre paréntesis colocamos el resultado de 3 a la potencia 3. Entonces entre paréntesis colocamos el 27 y bajamos el 3, entonces queda como 2 por 27 entre 3. Y colocamos el signo de más, ahora se coloca en mi caso el 7 y entre paréntesis se coloca el resultado de 3 a la potencia 2 y como resultado nos da 9 y bajamos el 2, entonces quedó como 7 por 9 entre 2 y al final colocamos el más 2. Y tenemos que seguir desarrollando. F de 3 es igual a, y en mi caso el 81 entre 4 se debe de volver a bajar. Después se coloca el signo de menos y colocamos el resultado de la multiplicación anterior, 2 por 27. Entonces queda como resultado 54 y bajamos el 3. Entonces queda como 54 entre 3. Y colocamos el signo de más y se coloca el resultado de la multiplicación anterior, 7 por 9. Y el resultado es 63 y bajamos el 2. Entonces queda como 63 entre 2 y al final colocamos el más 2. Ahora tenemos que hacer divisiones, entonces en primer lugar se divide 81 entre 4 y como resultado es 20.25 y bajamos el signo de menos y se divide 54 entre 3 y como resultado es 18 y bajamos el signo de más y colocamos el resultado de 63 entre 2 y el resultado es 31.5 y después bajamos el más 2.
Ahora tenemos que hacer sumas y restas y como resultado queda 35.75. Entonces queda que f de 3 es igual a 35.75. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes como ejemplo. Ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento para la x que vale 6. Y vamos a volver a usar la expresión que obtuvimos en el inciso b. Ahora la x va a valer 6. Vamos a usar la expresión y a donde la expresión tenga x vamos a colocar el 6. Entonces es f de 6, ya no es f de x, es igual a 6 a la 4 entre 4, ya no es x a la 4 entre 4. Y se coloca el signo de menos y se coloca el 2 por 6 cúbica entre 3, ya no es 2 por x cúbica entre 3. Y se coloca el signo de más y se coloca en mi caso el 7 y en lugar de colocar x cuadrada se coloca el valor de x que es 6 y esto es al cuadrado, entonces quedó como 7 por 6 al cuadrado entre 2. Ya no quedó como 7x cuadrada entre 2 y al final colocamos el más 2. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes a los de ustedes. Ahora lo tenemos que desarrollar, entonces colocamos f de 6 es igual a y colocamos el resultado de 6 a la potencia 4 y como resultado nos queda 1296 y bajamos el 4. Entonces es 1296 entre 4. Después colocamos el menos 2 y entre paréntesis colocamos el resultado de 6 a la potencia 3. Entonces entre paréntesis colocamos el 216 y bajamos el 3, entonces queda como 2 por 216 entre 3. Y colocamos el signo de más. Ahora se coloca en mi caso el 7 y entre paréntesis se coloca el resultado de 6 a la potencia 2 y como resultado nos da 36 y bajamos el 2. Entonces quedó como 7 por 36 entre 2 y al final colocamos el más 2. Y tenemos que seguir desarrollando. F de 6 es igual a, y en mi caso el 1296 entre 4 se debe de volver a bajar. Después se coloca el signo de menos y colocamos el resultado de la multiplicación anterior, 2 por 216. Entonces queda como resultado 432 y bajamos el 3. Entonces queda como 432 entre 3. Y colocamos el signo de más y se coloca el resultado de la multiplicación anterior, 7 por 36. Y el resultado es 252 y bajamos el 2. Entonces queda como 252 entre 2. Y al final colocamos el más 2. Ahora tenemos que hacer divisiones, entonces en primer lugar se divide 1296 entre 4 y como resultado es 324 y bajamos el signo de menos y se divide 432 entre 3 y como resultado es 144 y bajamos el signo de más y colocamos el resultado de 252 entre 2 y el resultado es 126 y después bajamos el más 2. Ahora tenemos que hacer sumas y restas y como resultado queda 308. Entonces queda que f de 6 es igual a 308. Ahora tenemos que restar lo que vale f de 6 menos lo que vale f de 3. Entonces es 308 menos 35.75 y como resultado queda 272.25. Y esta es la respuesta del inciso C. Recuerden que esto es un ejemplo. Yo estoy utilizando algunos datos diferentes a los de ustedes. Como ejemplo, recuerden consultar la sesión de su asesor. Inciso D. Determinen los puntos máximos y mínimos en su función de posición si es que existen. Ahora para resolver este inciso tenemos que usar la función que obtuvimos en el inciso B. Entonces esta función la podemos copiar y colocar en el inciso D. Esta es la función de posición, ya que las instrucciones nos lo dice. También necesitamos la función de velocidad que encontramos en el inciso A. Así que esta función también la podemos copiar en el inciso D. Ahora tenemos que encontrar si hay máximos o mínimos. Esto lo tenemos que hacer con la función de velocidad que encontramos en el inciso A. Entonces ahora tenemos que igualar a 0 esta función de velocidad. En mi caso colocaré x cúbica menos 2x al cuadrado más 7. X igual a 0. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes como ejemplo. Después de igualar esta función a 0, ahora la tenemos que factorizar. Entonces se tendrá que colocar una x y entre paréntesis vamos a colocar el resultado de la resta. Por ejemplo, a la x cúbica le vamos a restar 1, entonces queda x cuadrada. Después se coloca el signo de menos y al 2x cuadrada se le debe restar una x, entonces solo quedará como 2x. Ya no se coloca adentro del paréntesis el 2x cuadrada.
Ahora se coloca el signo de más y al 7x se le debe restar una x, entonces queda adentro del paréntesis como 7. Después se tiene que cerrar el paréntesis y se coloca el signo igual, y después se coloca el 0. Se le debe restar una x porque toda la función de velocidad tiene x, por ejemplo es x cúbica, 2x cuadrada y 7x. Entonces ahora la expresión nos quedó como x por x cuadrada menos 2x más 7 igual a 0. Ahora tenemos que igualar a 0 la x que se encuentra afuera del paréntesis, entonces queda x igual a 0. Después tenemos que igualar a 0 la x cuadrada menos 2x más 7, entonces queda como x cuadrada menos 2x más 7 igual a 0. Ahora tenemos que factorizar esta expresión, x cuadrada menos 2x más 7 igual a 0. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes como ejemplo. Recuerden que se tienen que abrir dos paréntesis y adentro de cada paréntesis se debe de colocar una x, y después de los dos paréntesis tenemos que colocar el signo igual, y se debe de colocar el 0. Y recuerden que se deben de buscar dos números que sumados o restados me den menos 2, y que multiplicados den en mi caso más 7. Pero en mi caso no es posible factorizar estos datos, así que escribí en la actividad. Por factorización no se puede realizar este proceso. Es por ello por lo que utilizaré la siguiente fórmula. Esto es un ejemplo. En el caso de ustedes es posible que tampoco se pueda hacer este proceso por factorización. Entonces, en este caso se puede usar la fórmula de ecuación cuadrática. La expresión que voy a resolver en mi caso es x cuadrada menos 2x más 7 igual a 0. Pero en primer lugar tenemos que encontrar cuál es el valor de a, de b y de c. En mi caso, el valor de a es 1, ya que aunque x cuadrada no tenga el 1, ya se sabe que vale 1 la x. En mi caso, el valor de b es menos 2 y el valor de c es el más 7. Ahora vamos a utilizar la fórmula cuadrática. Y a donde tiene el menos b, vamos a colocar lo que vale b. En mi caso vale menos 2. Ese dato se coloca entre paréntesis. Y adentro de la raíz se debe de colocar lo que vale b, y esto será al cuadrado, entonces se coloca el menos 2 al cuadrado. Después, adentro de la raíz, siempre se debe de colocar el menos 4, y entre paréntesis vamos a colocar lo que vale a, en este caso a vale 1. Y después de colocarlo entre paréntesis, tenemos que colocar entre paréntesis lo que vale c, y en mi caso c vale 7. Todo esto se tiene que dividir entre 2, por lo que vale a, y como a vale 1, entonces todo esto se tiene que dividir entre 2, porque 2 por 1 es 2. Después tenemos que desarrollar todo esto, entonces se coloca la x y el signo igual. Ahora se debe de colocar el resultado de menos por menos 2, entonces el resultado es 2. Después se coloca el más menos y se coloca la raíz y se coloca el resultado de menos 2 por el exponente. Entonces se coloca el 4. Esto es en signo positivo. Y después se multiplica el menos 4 por 1 y por 7. Y el resultado se debe de colocar, y en mi caso es menos 28. Y esto es entre 2, porque 2 por 1 es 2. Entonces nos quedó como x igual a 2 más menos raíz de 4 menos 28 entre 2. Entonces ahora se debe de colocar la x igual a 2 más menos y adentro de la raíz se coloca el resultado de la resta 4 menos 28. Entonces adentro de la raíz se coloca el menos 24. Y esto es entre 2. Ahora se le debe de sacar la raíz al menos 24, pero la raíz del número negativo no existe. Así que yo escribí, no tiene soluciones reales, son soluciones imaginarias. En el caso de ustedes, tampoco podrán sacar la raíz. Recuerden que esto es un ejemplo. Entonces, como respuesta del inciso D, se puede ver que solo existe un mínimo en el x igual a 0, porque no se pudo sacar la raíz del menos 24. Esto se puede comprobar con GeoGebra. Veamos un ejemplo.
Inciso E. ¿Cuál es la razón de cambio promedio de la función de posesión en los intervalos de tiempo 2 a 4 y 5 a 6? Veamos un ejemplo. Para desarrollar este inciso necesitaremos la fórmula de razón de cambio. Anteriormente, en otras actividades la utilizamos como velocidad promedio. La fórmula es f de t2 menos f de t1 sobre t2 menos t1. Para resolverla, necesitamos la función de posición. Esta también la utilizamos hace un momento en el inciso D, y la encontramos en el inciso B. Esta función la podemos copiar en el inciso E. En primer lugar, vamos a realizar el intervalo de 2 a 4. Entonces, primero vamos a resolver la x que vale 2, y después vamos a resolver la x que vale 4. Entonces, a donde la función tenga x, vamos a colocar el 2. Entonces, será f de 2 ya no será f de x es igual a 2 a la potencia 4, ya no será x a la potencia 4, y esto será entre 4. Después se coloca el signo de menos, y se coloca el 2x de cúbica de la función, pero en lugar de ser 2x cúbica será 2 por 2 cúbica, y esto es entre 3. Después se coloca el signo de más y se coloca el 7 de la función, y entre paréntesis se coloca el valor de x, y el valor de x es 2, y esto será al cuadrado, entre 2, y al final colocaré el más 2. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes como ejemplo, y podemos continuar desarrollando. F de 2 es igual a, y en mi caso tengo que colocar el resultado de 2 a la potencia 4, y en mi caso el resultado es 16 entre 4. Después se coloca el signo de menos y se coloca el 2 de la función, y entre paréntesis se coloca el resultado de 2 a la potencia 3. Entonces, entre paréntesis se coloca el 8 y esto es entre 3. Después se coloca el signo de más y se coloca el 7 de la función original, y entre paréntesis se coloca el resultado de 2 a la potencia 2. Y entre paréntesis se coloca el 4, y esto es entre 2, y al final se coloca el más 2. Después podemos colocar la f de 2 es igual a, y se tiene que volver a colocar el 16 entre 4. Recuerden que esto es un ejemplo. Después se debe de colocar el signo de menos y se coloca el resultado de la multiplicación 2 por 8. Y en mi caso el resultado es 16, esto es entre 3. Después se debe de colocar el signo de más y se debe de colocar el resultado de la multiplicación 7 por 4. Y en este caso el resultado es 28, y esto es entre 2. Y al final se debe de colocar el más 2 de la función. Después tenemos que hacer divisiones, y 16 entre 4 es 4. Después se coloca el signo de menos y se coloca el resultado de 16 entre 3. Después se debe de colocar el signo de más y se debe de colocar el resultado de 28 entre 2. Recuerden que esto es un ejemplo. Y en mi caso el resultado es 14. Y después se debe de colocar el más 2. Después tenemos que hacer sumas y restas y como resultado queda 14.67. Entonces vemos que en mi caso f de 2 vale 14.67. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes como ejemplo. Después tenemos que hacer lo mismo para la x igual a 4. Entonces a donde la función tenga x vamos a colocar el 4. Entonces será f de 4, ya no será f de x es igual a 4 a la potencia 4, ya no será x a la potencia 4, y esto será entre 4. Después se coloca el signo de menos y se coloca el 2x cúbica de la función, pero en lugar de ser 2x cúbica será 2 por 4 cúbica, y esto es entre 3. Después se coloca el signo de más y se coloca el 7 de la función, y entre paréntesis se coloca el valor de x, y en mi caso el valor de x es 4, y esto será al cuadrado, entre 2, y al final colocaré el más 2. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes como ejemplo. Y debemos de continuar desarrollando. F de 4 es igual a, y en mi caso tengo que colocar el resultado de 4 a la potencia 4. Y en este caso el resultado es 256 entre 4. Después se coloca el signo de menos y se coloca el 2 de la función. Y entre paréntesis se coloca el resultado de 4 a la potencia 3. Entonces en este caso entre paréntesis se coloca el 64.
y esto es entre 3. Después, se coloca el seno de más y se coloca el sitio de la función original, y entre paréntesis se coloca el resultado de 4 a la potencia 2. En este caso, entre paréntesis se coloca el 16, y esto es entre 2, y al final se coloca el más 2. Después podemos colocar la f de 4 es igual a, y en este caso se tiene que volver a colocar el 256 entre 4. Después, se debe de colocar el signo de menos, y se coloca el resultado de la multiplicación 2 por 64, y en este caso el resultado es 128, y esto es entre 3. Después, se debe de colocar el signo de más, y se debe de colocar el resultado de la multiplicación 7 por 16, y en este caso el resultado es 112, y esto es entre 2, y al final se debe de colocar el más 2 de la función. Después tenemos que hacer divisiones, y es 256 entre 4. El resultado es 64. Después se coloca el signo de menos y se coloca el resultado de 128 entre 3, y en mi caso es 42.66. Después se debe de colocar el signo de más y se debe de colocar el resultado de 112 entre 2, y en este caso el resultado es 56, y después se debe de colocar el más 2. Después tenemos que hacer sumas y restas, y como resultado queda 79.34. Entonces vemos que en el ejemplo que yo estoy utilizando, f de 4 vale 79.34. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes como ejemplo. Y para encontrar la razón de cambio de este intervalo de tiempo, tenemos que hacer una resta. Entonces sería f de t2, entonces este sería el intervalo más grande. Y del intervalo 2 a 4, el intervalo más grande es la f de t4. Y f de t4 en mi caso vale 79.34, menos f de t1. Entonces el t1 sería el intervalo más pequeño. Y en este caso el intervalo más pequeño sería el 2. Entonces este sería el t1, y la f de t2 vale 14.67. Después de hacer esta resta queda como resultado 64.67. Y esto es entre el resultado del tiempo t2 menos el tiempo t1. Entonces sería, en mi caso, 4 menos 2. Y el resultado es 2. Entonces es 64.67 entre 2. Y después de hacer esta división queda como resultado 32.335. Y en mi caso, esta es la respuesta del intervalo 2 a 4. Ahora tengo que hacer este mismo procedimiento para el siguiente intervalo 5 a 6. Y para el intervalo 5 a 6 se debe de hacer el mismo procedimiento que se realizó para el intervalo 2 a 4. Y recuerden que yo utilicé algunos datos diferentes como ejemplo. Instrucción 2. Cuando hayas finalizado, analiza y da respuesta a los siguientes planteamientos. Inciso A. ¿Qué nos indica la diferencia en el cálculo de la razón de cambio promedio en los intervalos de interés? Ejemplo, la diferencia nos indica que en ocasiones la partícula se moverá más rápido y que en ocasiones su movimiento será más lento. Ustedes deben de continuar explicando, esto solo fue un ejemplo. Inciso B. Imagina que en lugar de estar hablando de la velocidad de una partícula, estuviéramos calculando ingresos. ¿Qué utilidad tendría el cálculo de la razón de cambio promedio en el contexto de un negocio familiar? Argumente tu respuesta en máximo 10 líneas. Ejemplo, al calcular los ingresos de un negocio familiar, el cálculo de la razón de cambio sería muy importante, ya que este proceso matemático ayudaría a calcular de una mejor manera cuáles serían los ingresos finales después de haber invertido en el negocio. También, y se puede continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Y también pueden mencionar la importancia del cálculo de la razón de cambio. Y recuerden colocar las referencias. Y también recuerden consultar la sesión de su asesor.